Buenas noches, queridos televidentes de Nuevo Tiempo Honduras. Bienvenidos a su programa En Esto Creemos. Quiero darle la bienvenida nuevamente a mi amigo y pastor, Samir Sarmiento. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias a Dios, Jorge, por reencontrarnos después de un mes de haber compartido ya una doctrina y hoy venimos a una nueva creencia más en este programa. Bueno, y como usted lo dijo, en la edición anterior dimos apertura a una secuencia de estudios de lo que creemos los adventistas del séptimo día basados en la Biblia. Y lo hemos podido resumir en un compendio de 28 creencias y 6 doctrinas. Nos mantenemos en la primera doctrina, pastor, en esas creencias que conforman la primera doctrina, la doctrina acerca de Dios. En la edición anterior estudiamos la palabra de Dios, su inspiración, porque primero tenemos que ver por qué creerle a este libro. Y ahora vamos a abordar un tema muy interesante, pastor, que es acerca de la deidad, la Trinidad. Voy a usar este término, que es un poco controversial, pero lo voy a dejar a usted, le voy a pasar la pelota a usted. Pastor, este término Trinidad, ¿es correcto usarlo? ¿A qué se refiere? Cuénteme un poco. Bien, Jorge, realmente que cuando nosotros hablamos de la Trinidad y si alguien nos pide como cristianos encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, difícilmente vamos a poder ganar, porque en la Escritura no aparece en ningún pasaje bíblico, ¿verdad?, que nos hable acerca de la Trinidad o nos dé la palabra Trinidad. No por eso, ¿verdad?, estamos nosotros exentos del poder creer que hay una Trinidad. Interesante. Entonces me imagino que vamos a tener que ir a la Biblia. Así es. Pero como vamos a tener que ir a la Biblia, necesitamos orar, porque ya sabemos que este libro es inspirado por Dios y no nos gusta estudiarlo sin que el autor, que es el que sabe qué es lo que debemos entender y nos va a guiar a toda verdad, sea él el que ilumine nuestras mentes. Pastor, ¿nos puede dirigir en oración? No solamente aquí entre nosotros, sino a los miles que quizás están viendo este programa en un video en vivo, que lo están escuchando en una radio o que lo están viendo en diferido, pero que van a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Claro que sí, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos das en este momento de poder dar inicio a este programa. Y precisamente con el deseo de aprender y a conocer más acerca de ti. Hoy estudiaremos y aprenderemos acerca de la creencia de la deidad. Permítenos comprender lo que tu palabra está escrita con respecto a esta creencia tan fundamental para todos los seres humanos como es creer en ti, Señor. Dirige las palabras, los pensamientos bíblicos que estudiaremos. Inspira ese espíritu a la mente, el corazón de aquellos que están escuchando en este momento, como también a nosotros que compartiremos con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pastor, yo debo hacer una aclaración en el inicio de este programa. Vamos a estudiar acerca de la deidad, de ese ser supremo. Lógicamente, una hora, un día, un año, una eternidad no bastaría para que seres con mente finita puedan estudiar a un ser infinito. Si a veces nos cuesta entender a otras personas que son igual que nosotros, pastor, a usted a veces le cuesta entender a sus hijos, a su esposa, ¿le ha costado entenderlo a veces? Claro que sí, y eso me recuerda, ¿sabes? Hay una historia, no sé si tú la has leído, A ver, de un niño que estaba en la playa. muy bien. Y estaba un filósofo, ¿verdad?, tratando de entender lo que es Dios, queriendo saber y comprender la divinidad. Quería descifrar. El conocimiento acerca de Dios. Muy bien. Y el niño estaba en la playa, en la arena, había abierto un hueco en su arena y se iba al mar, agarraba un vasito de agua, lo traía al hueco que él había echado y derramaba agua y volvía a ir. Y en varias ocasiones el filósofo observó a ese niño hacer la misma acción. Se le acercó y le dice, ¿qué estás haciendo?, le dice. Le dice, voy a vaciar el mar en mi hueco. O sea, quería meter todo el mar en ese pequeño hoyito que le había hecho. Pequeño hoyito que había hecho. Y ahí el filósofo dijo,
Estoy Esto es igual lo mismo. tratando de comprender lo que tú dijiste, la inmensidad del conocimiento de Dios Sí. en nuestra mente humana. Pero bueno, Creación de Dios. por lo menos llenemos el huequito porque será de provecho para nosotros. Pastor, Claro que sí. un versículo en la Biblia que me hable de que existe ese ser supremo y un poco hablar de su naturaleza. Bien, en Deuteronomio, si nosotros nos vamos ahí al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, encontramos la evidencia de ese Dios creador, hacedor de todas las cosas. Y el Señor lo dice de la siguiente manera, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Este concepto, pastor, ya difiere de las confesiones religiosas que existen en el mundo, porque hay muchas confesiones religiosas. Voy a poner algunos ejemplos de los que se me vienen de manera inmediata. Los egipcios tenían diferentes dioses, los mayas también, el dios de la lluvia, el dios del maíz. Entonces, para cada uno de los eventos importantes, ¿no? Y así vamos a encontrar dentro del hinduismo diferentes confesiones religiosas donde ellos tienen diferentes deidades, ¿no? Los dioses de la mitología griega o de la mitología romana. Existía el dios de la guerra, la diosa de la sabiduría, el dios del inframundo. Pero en el concepto judeo-cristiano, dice nuestro Dios es uno. Uno. O sea que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Por más que tratamos nosotros tratemos, de poder poner diferentes nombres o diferentes formas como trata el ser humano, y cuando hablo de nosotros, está hablando como hombre, ¿verdad? De tratar lo que tú dices, el Dios del agua, el Dios del sol, el Dios de la luna, ¿verdad? La escritura, el libro sagrado que aprendimos en la asamblea de la creencia anterior, nos enfoca de que es un solo Dios. Muy bien. ¿Verdad? Si creemos que este libro fue inspirado por él como aprendimos, ahora podemos de ahí creer lo que está contenido en él. Muy bien. Nos empiezan a surgir, como los grandes filósofos, 1000 preguntas acerca de este personaje. Pues la Biblia ya nos dice, nuestro Dios es uno. Entonces empezamos a pensar qué forma tiene, desde cuándo existe, cómo es su carácter. ¿Hay algo más, pastor, que podamos revelar echándole un vasito más al hueco de nuestra mente, limitado, por supuesto, acerca de la naturaleza de este Dios? Claro que sí. En la palabra de Dios, si nos vamos al libro del Génesis, podemos encontrar nosotros algunos textos, pensamientos bíblicos que fortalecen cómo ese Dios, siendo uno, ¿verdad? Ahora lo miramos en esa pluralidad, en esa diversidad, en esa multiplicidad, si cabría la palabra, ¿verdad? De que ese Dios es un Dios diferente a todos los demás dioses. Mejor leámoslo porque si no me enreda. Así que mejor leámoslo en la Biblia. Okay. Génesis capítulo 1, versículo 26. Muy bien, yo se lo leo. Génesis 1:26 dice así. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Ahora yo te pregunto a ti, Jorge, después de haber leído ese texto y escuchado Deuteronomio 6:4, sí. El Señor es uno solo, pero aquí dice, Dios dijo, hagamos. Ya ese concepto, pastor, si uno lee superficialmente la Biblia, te enredas. Okay. Porque dices, ok, en este momento no hay ningún ser humano. De hecho, es la planificación para crear al ser humano. Están los animales. Entonces, ¿a quién le está diciendo Dios? Hagamos. Se lo está diciendo a otro ángel, se lo está diciendo a otro ser que anduviera por allí. Y al final, pastor, lo vamos a ir viendo en el estudio de esta noche. Nos encontramos con un concepto complejo de entender. Dios es uno, pero ese uno se manifiesta en 3 personas. Así es. Y por eso esta es la primera evidencia donde Dios no dice, haré al hombre, sino hagamos.
ellos tres son uno solo. Y de ahí viene ese concepto del Dios trino o del Dios triuno o de la Trinidad. Es decir, tres que son uno solo. Claro que sí, cuando nosotros nos damos cuenta, desde el libro del Génesis, como mencionamos, desde el inicio, Dios pone ya un marco de su ser, ¿verdad? Ya Él se define como Dios, pero al mismo tiempo dice que son varios, ¿verdad? Sí. Pero sería interesante, Jorge, saber qué es lo que dicen las personas. Sí, yo quisiera salir a la calle y preguntarle a la gente, ¿usted qué opina acerca de la deidad? Pero fíjense que ese trabajo ya lo hizo alguien más por nosotros. Bueno, ¿y qué tal si vamos y miramos a ver qué dice la comunidad acerca de la deidad? Así es, así que en este momento vamos a un segmento que les va a gustar muchísimo. La opinión urbana, para escuchar qué dicen personas en la calle acerca de qué es la deidad. Regresamos con más de tu programa En Esto Creemos. Estamos con Jared para preguntarle qué entiende él por la palabra deidad. Buenas tardes. Sí, deidad para mí es como algo majestuoso. Es como un ser, digamos, divino. Algo que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Estoy con Andrea para hacerle la pregunta. ¿Qué crees que forma parte de una deidad? No sé la palabra. No la había escuchado. Gracias. Buen día, Carlos. Queremos saber, ¿qué entiendes por la palabra deidad? Me imagino que la deidad es un tipo de ser superior que alguna tribu o comunidad o país se representa con él y que, bueno, le dan culto y adoración a él. Me encuentro con Adam preguntándole, ¿qué crees que significa la palabra deidad? Normalmente pues relacionamos la palabra deidad casi que como un dios, pero para mí deidad casi siempre es algo como más grande y no solo tiene que ser algo como un dios, sino tal vez como alguna persona famosa, casi siempre la relacionan va como una deidad y tiene pues sus fans y sus cosas así, o alguna persona en un cargo político, prácticamente una persona con mucho poder, por decirlo así. Muchas gracias, Adam. Estoy con Alex para hacerle la pregunta, ¿has escuchado de la palabra deidad en el ámbito religioso? No, nunca he escuchado eso. Noeli, queremos saber, ¿qué entiendes por la palabra deidad? Bueno, yo entiendo por palabra deidad como un conjunto de dos seres que son, se podría decir que son uno solo. Son dos, pero como que significan, es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Continuamos en tu programa En Esto Creemos. Pastor Samir, opiniones diversas. Yo escuché por ahí, por lo menos de las que más me impactaron, ¿no? Algunos que conceptualizaron y dijeron, y estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Una deidad es un ser superior de alguna tribu, dicen, que es objeto de culto. Están bien. Más acertadas. Sí, conforme a la RAE, ¿verdad? Sí. Ahora, habían otros que por ahí les escuché, no tengo idea, no lo he escuchado. Me llama la atención para nosotros que de repente pasamos en un ámbito religioso, se nos hace raro que alguien nunca haya escuchado el concepto de deidad. Por eso son estos programas. Claro que sí. Y es por eso que estamos aprendiendo en la Escritura y aprendiendo acerca de la deidad de esta noche. Y voy a resaltar una de las respuestas, pastor, de una de las jóvenes que fue entrevistada por Gaby. Por cierto, quiero agradecer a Gaby, ¿no? Que nos sirvió periodista de profesión. Periodista de profesión, así es. Sí, y bueno, uno de los conceptos que me llamó la atención fue una muchacha que dijo, para mí son dos personas. Y usted ya nos habló de pluralidad. Entonces, aquí va a caber mi pregunta. Los primeros dos versículos dice, Dios uno es, pero luego en Génesis 1:26 nos muestra que ese uno es más de una persona. Así es. Entonces, pastor, a la luz de la Biblia, ¿son uno? ¿Son dos? ¿Son tres? O más. ¿Cuántos son los que forman esto que nosotros le llamamos deidad, Dios? Y digo que nosotros le llamamos porque me parece, seguramente, el lenguaje humano se ha de quedar corto para poder describir un ser tan grande. Bueno, como aprendimos hace un mes acerca de la palabra de Dios, recordemos, hermanos, que
La Biblia está dividida en dos porciones y hoy vamos a tomar las dos de ellas y tratando de aprender acerca de Dios en cada uno de los testamentos, como describe cada parte de la Escritura. Muy bien. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, volvemos al Génesis, fortalece ese principio de pluralidad, Muy bien. ¿verdad? En el capítulo 3, una vez más, Dios habla y hace referencia de que es más de un ser. Muy bien. Capítulo 3, verso 22. ¿Lo puedes leer, por favor? Con gusto. Dice así. Génesis 3:22. Dios el Señor dijo, ahora el hombre es uno como nosotros, conocedor del bien y del mal. Así que evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Me impacta ese versículo, pastor, porque este tipo de decisiones, por si alguien pensaba, quizás Dios estaba hablando con un ángel, este tipo de decisiones ya no se pueden consensuar con ángeles, porque Dios está diciendo, Dios es uno como nosotros. Y también el mismo Génesis nos dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea que hay más de un ser donde esa imagen fue copiada en el ser humano. Entonces, por eso habla de un nosotros, y me imagino que esa traducción de nosotros en el español viene de una palabra hebrea que indica pluralidad. Claro que sí, ya que hablamos de la deidad. Pues de ahí viene el concepto de que Dios no es solamente uno. Él mismo se describe como uno, complementado por varios. Muy bien. Así que me queda claro que, pero hay otro versículo en el Antiguo Testamento que reafirma este concepto. Todavía hay otro, Isaías, capítulo, cuando nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8 de Isaías, Muy un bien. poquito más adelante para poder salir del Génesis, aunque en el Génesis había otras citas que pueden fortalecer este concepto. Isaías, Capítulo 6, versículo 8, dice la palabra, yo lo leo, Jorge. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Interesante que cuando Dios hace referencia nuevamente habla, ¿quién irá de nuestra? sí, no dice parte. quién irá de mi parte. De mi parte. Sí, Y la respuesta del profeta la hace en singular. sí. Es cierto. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, aquí estoy, envíame a mí. Envíame. No le dice envíenme. Correcto. O sea que de cara a nosotros, Dios es un solo ser. Pero en su composición son tres personas. No es fácil el concepto. Definitivamente no es fácil. Y lo adelantamos. Es un mar metiéndose en una cubetita, ¿no? Trato de entender y que podamos comprender, tal vez ahora con otra Nos va a hablar en forma de parábola, describir. como Jesús. Sí, otra forma de describirlo. Muy bien. El agua. El agua. Cuando nosotros vemos el agua, la composición química del agua. Se me está poniendo científico, pastor. Ok, Muy bien. esta vez. Hay tres átomos ahí. Claro, hay tres sí, átomos, ¿no? hay Dos. Hay tres. Dos Tres, átomos de dos hidrógeno y uno de oxígeno. H2O. Me sirvió, por favor, secundaria. Sí, sí. Ok, muy bien. Hay tres átomos ahí, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua en líquido, en su estado líquido, es H2O. Correcto. Cuando la ponemos a hervir y se transforma en vapor de agua. Pero el componente químico del agua no cambia. Correcto. Es vapor de agua, es H2O. Sí. Sí. Digamos que la manera como se manifiesta en el estado, ¿no? En el que está la materia es diferente, las moléculas están un poco más separadas. Exactamente. Y si vamos a la tercer estado, ¿verdad? El sólido. El sólido, cuando se transforma en hielo, Sí. ¿verdad? El agua se transforma en hielo, sigue teniendo el elemento químico igual, H2O. Muy bien. Me parece una buena manera de entenderlo. Es decir, para nosotros es agua, pero en la composición del agua hay un tema ahí. Hay tres formas de ver el agua, ¿verdad? En su estado gaseoso, en su estado sólido y en su estado líquido, Muy bien. ¿verdad? Para poder hacer. Entonces, tal vez una forma más, si podemos decir, en el pequeño pocito que tenemos, derramando ese vasito de agua para poder comprender lo de la deidad de Dios. Y a lo largo del Antiguo Testamento, Jorge, cuando nosotros estudiamos la Biblia,
nos damos cuenta que el Señor es llamado de diferente manera. El Espíritu del Señor, el Hijo del Dios viviente. Bueno, y la cantidad de nombres que los patriarcas, los profetas, el pueblo le comenzó a dar a Dios, dependiendo con qué lo relacionaba, ¿no? Jehová es mi guerrero, el Dios Sebaot, Sí. el Dios que sana, de repente el Shaddai, Elohim. Jehová, Elohim. Bueno, entonces, de alguna manera el ser humano es tratando de entender ese ser superior que es evidente que existe, pero ¿cómo relacionarme con ese ser? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que Dios se le revela en la zarza, aún se atrevió a preguntarle, cuando me pregunten por tu nombre, ¿qué les diré? Diles que yo soy. Yo soy el que soy. Sí, la verdad es que Buena trató forma de simplificárselo. Autodeterminarse, autodefinirse Claro. Dios, ¿verdad? De que nosotros como seres humanos pudiéramos entender. Pero lo más maravilloso es cómo en el concepto de la deidad, el hecho de ser tres personas diferentes formando uno solo, nosotros podemos ver que todos tenían un mismo propósito, porque aún aquí con el profeta Isaías, él tenía claro la misión que venía. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y luego reforzaremos ese concepto. Me gustaría aportar un versículo más, pastor. Génesis 11:7, donde, como usted lo dice, ¿no? Nos apoya este concepto de un Dios, de un único Dios, pero manifestado en la pluralidad. ¿Lo puede leer, pastor, por favor? Claro que sí, dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si nos da contexto de este versículo, ¿quién habla y a qué se está refiriendo? Ok, recordemos que estaba sucediendo la Torre de Babel. El hombre, el ser humano, se había determinado construir una torre de llegar a lo alto del cielo. Ellos dijeron, ya no nos van a volver a destruir con agua. Así que la única manera es levantar la torre inmensa para que cuando venga la inundación no nos tome de sorpresa. Un método humano de salvación y una rebelión contra Dios. En ese momento, Dios toma una decisión y nacen ahí los idiomas. Sí, y dice, descendamos Descendamos. y confundamos. Así que el trabajo Parece una decisión consensuada. lo hizo un solo Dios, pero consensuado, como tú dices. Wow. Interesante. Pastor, estamos cerca de ir a un momento maravilloso, una pausa musical, pero antes de ello a mí me gustaría abordar algún versículo en el Nuevo Testamento donde, recordemos, esas divisiones Antiguo y Nuevo Testamento se dan a raíz del nacimiento de Jesús, ¿no? Donde pueda apoyar este concepto de un Dios trino. Y creo que el Nuevo Testamento, claro, como Jesucristo reveló aún más el Padre, nos amplía un poco más este concepto, porque aquí solo no sabemos cuántos son, sabemos que es plural, Claro. pero el Nuevo Testamento no solamente da la cantidad, sino que le da un nombre que la humanidad pueda entender. Así es. Y uno de los apóstoles que más lo determina es el apóstol Pablo. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 13, en el versículo 13 o 14 en algunas versiones, dependiendo la versión de la Biblia que usted está utilizando, el apóstol Pablo lo describe de esta manera muy singular en su expresión. Termina la carta de Segunda de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, ¿cuántos son, pastor? ¿1, 2 o 3? Pues según el apóstol Pablo lo describe como 3. Muy bien. Habla de Jesucristo, habla de un Dios que en algunos momentos él lo determina como Padre y también habla del Espíritu Santo. Debemos de entender que Dios trata de traducir conceptos sumamente complejos, los misterios más grandes del universo, al lenguaje humano. Entonces, ¿por qué hay un Hijo? ¿Por qué hay un Padre? ¿Por qué hay un Espíritu Santo? Y en nuestro concepto terrenal, el Padre nace antes que el Hijo.
¿verdad que sí? Así es. Pero si nos vamos más profundo a la Biblia, aquí el Hijo siempre ha coexistido con el Padre. Y porque en nuestro concepto terrenal hay un papá y una mamá y después nació el Hijo. En este es el Hijo porque Él fue el personaje de la deidad que vino a esta tierra. Es que recordemos que Dios, cuando Él hace la promesa de que iba a venir al mundo, tuvo que usar conceptos que el ser humano pudiera entender la divinidad. Eso es. ¿Verdad? Entonces, uno de los tres, bueno, te tocará a ti ser el Hijo. Claro. O lo que la humanidad va a conocer como el Hijo. Como el Hijo, el otro iba a ser el Espíritu Santo y el otro iba a ser el Padre, para poder que nosotros como seres humanos pudiéramos comprender ese concepto de deidad. Muy bien. Pastor, vamos a seguir retomando, porque hay más versículos en el Nuevo Testamento, y aquí va a ser interesante que no solamente vamos a encontrar versículos que apoyen un solo Dios en tres personas, sino que vamos a empezar a ver funciones que tienen dentro del universo, pero más allá, a favor de nuestra salvación. Claro que sí. Pero, pastor, dentro de lo maravilloso que Dios nos ha dado, que nos ha dado a conocer, también nos ha dado dones maravillosos y este programa no puede faltar la música creada por Dios. Así que lo vamos a dejar con este lindo canto a cargo de Daniela Rodríguez y vamos a regresar con más estudio de la palabra, con otras secciones en la última parte del programa en Esto Creemos. Así que no te lo puedes perder. Quédate con nosotros. ¿Has visto alguna vez el sol detenerse un día entero solo por un hombre? ¿Has visto alguna vez el mar partirse en dos con la fe que mueve montes? Dios sigue aún parado ahí en el mar esperando que le pidas un milagro. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, pues pesadas son. ¿Has visto ya la tempestad detenerse de repente con solo una palabra? ¿Has visto fuego descender a la voz de la oración de un hombre que confiaba? Dios puede aún parar el sol y calmar las tempestades de tu corazón. Señor, aquí estoy. El vaso de agua tempestuoso está hoy. Señor, aquí estoy. Te traigo mis cargas, te traigo mis cargas, te traigo mis cargas.
cargas pues pesadas, pesadas son. Quiero un milagro, Señor, mi Señor. Un milagro, mi Señor. Maravilloso canto de nuestra querida Daniela Rodríguez. Usted lo acaba de escuchar. El título es Milagros, una producción hecha por Hope Media Honduras, parte de las cosas maravillosas que va a estar disfrutando en su programa En Esto Creemos. Y ahora quiero presentar al invitado especial del programa de esta noche, mi amigo el pastor Javier Hernández. Pastor, bienvenido a su casa. Muchas gracias, Jorge. Qué gusto poder estar en esta oportunidad compartiendo con cada uno de ustedes y deseamos pues que este momento sea muy, muy agradable. Y quiero compartir con ustedes una historia para poder pues tratar y aportar lo que el Espíritu de Profecía nos dice referente a lo que hemos estado compartiendo con cada uno de nosotros. Muy bien. Se dice, Jorge, que un maestro que estaba impartiendo la clase de Biblia a un grupo de estudiantes, él queriéndoles explicar de una manera más sencilla, práctica, él utilizó aquella ilustración de la luz, por ejemplo, que se necesitan 3 elementos indispensables para poder tener la luz. El Padre, que es el poder, Cristo, que es la vía, y el Espíritu Santo, que es el que da la luz, el que brilla. Y por supuesto, hay una cita que quiero compartir con ustedes que está en el Espíritu de Profecía, justamente en el libro de Evangelismo capítulo 18, en la página 446, donde dice que cuando una persona, Jorge, recibe o es bautizada, ahí están presentes las 3 personas de la deidad o la Trinidad que se conocen comúnmente en el mundo cristiano. ¿Y cuáles son esas 3 personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, qué bendición, qué privilegio podemos pues tener cada una de las personas que se unen y que entregan su vida a Cristo Jesús a través del bautismo. También hay otra cita que quiero compartir con ustedes que está en el deseado de todas las gentes en la página 73 o capítulo 73, en la página 640, donde dice que el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por el poder o la intervención de poderes de la tercera persona de la deidad o de las 3 personas de la deidad. ¿Cuáles son? Pues ya lo hemos estado estudiando: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas que recibimos cuando somos bautizados y contamos con esa bendición, pues son las 3 personas que estarán a nuestra disposición para salir más que vencedores en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Excelente, pastor. O sea, más adelante en el estudio de En Esto Creemos llegaremos al don de profecía, pero le adelantamos a nuestros televidentes que junto con la inspiración divina, Dios ha dejado una luz menor a su pueblo, como es el espíritu de profecía, y usted me dice que hay usted trajo 2 párrafos de muchos seguramente, que apoyan la existencia de estas 3 personas que forman a Dios, por decir así, o que forman ese concepto que nosotros tenemos, y que recibimos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando somos bautizados, y que necesitamos el apoyo de los 3 para resistir las tentaciones. Los 3 están al servicio o a la disposición de cada hijo de Dios. Y ahora que contemplo estas luces, estas lindas lámparas, ¿no?, que adornan nuestro set, me quedo pensando en ese ejemplo que usted pone, donde dice, yo veo la luz, en el ejemplo que puso el maestro, ¿no? Y de repente esta luz que yo veo viaja a través de un canal, ¿no? Entonces usted me dice que
podríamos visualizar ese canal, los cables por donde va viajando, como uno de las 3 personas de la deidad. Otro sería el foco, que tiene ese filamento incandescente, ¿no? Y otro sería, digamos, el interruptor, la energía que va viajando. Entonces, así como los 3 nos ayudan o coexisten para que nosotros podamos ver la energía eléctrica, la luz, también ellos 3 trabajan a favor de nosotros, pastor. Totalmente, totalmente. ¿Y desde cuándo lo recibimos? Cuando somos bautizados, nos acompañan durante todo nuestro peregrinaje en esta tierra y los 3 están dispuestos a rescatarnos en cualquier circunstancia o peligro que nos encontremos. Pastor, solo quiero, si me puede citar esas palabras que usted dice como pastor cuando hay un bautismo. Hay unas palabras que oficialmente ustedes dicen que es la autoridad que ustedes reciben para poder bautizar a alguien. ¿Cuáles son esas palabras y por qué las dicen ustedes como ministros del Evangelio? Es un principio bíblico, ¿sabes? Porque también déjame mencionarte que la misma Biblia dice o lo describe que cuando Jesús fue bautizado, ahí estaban las 3 personas. Jesús mismo, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y del cielo se escuchó una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, ahí están las 3 personas. ¿Por qué como iglesia o como ministros nosotros decimos lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Ese es un principio bíblico, de lo cual pues el Espíritu Profecía, la Biblia nos da esa autoridad y que nos da la seguridad de que cuando una persona se entrega a Jesús, le acompañarán el resto de su vida. Me han encantado tanto las frases del Espíritu de Profecía, la historia que nos compartió, y solamente decirle que usted es parte de En Esto Creemos, que ha sido un gran aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, ha llegado el momento de escuchar la capacidad de síntesis que puede tener un experto, donde en un tema tan complejo, en poco tiempo, va a afirmar nuestros conocimientos acerca de la deidad. Así que continuemos en nuestro programa En Esto Creemos. Hace algunos años me disponía a asistir a un campamento de verano. Entre el listado de cosas que necesitaba se encontraba una silla. Comencé a buscarla. Fui a muchas tiendas y en una de ellas encontré una que llamó mi atención. Era una silla con un pedazo de manta grueso. Descansaba sobre 3 patas. La coloqué sobre el piso, me senté sobre ella y unos segundos después una de las patas se rompió. Entonces me caí. Ahora la silla estaba inservible. Con únicamente 2 patas era imposible sostener el peso de mi cuerpo. El peso de las verdades bíblicas descansa sobre 3 personas. Ellos son el tema central de las Escrituras. Son 3 personas que coexisten desde la eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A ellos se les conoce como la deidad. Martín Lutero declaró lo siguiente: para la mente humana, conocer y entender a Dios es como tratar de introducir todo el agua del mar en un vaso. Eso significa que nuestra mente es finita para entender estas grandes verdades. Sin embargo, es posible conocer y entender a Dios. Pero ¿cómo es esto posible? Podemos hacerlo a través de 2 fuentes. La primera es el libro de la naturaleza. El apóstol Pablo declaró: lo invisible, su poder, su deidad, se hace visible desde la creación. Romanos 1:20. También podemos conocer y entender a Dios a través de las Escrituras. Ellas no buscan enfatizar o convencernos de que existe un Dios. Simplemente lo dan por sentado. En su escritura inicial registra las siguientes palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Sin embargo, para creer en la existencia de Dios es necesario un elemento: la fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos capítulo 1, verso 6. La fe en Dios no es una fe ciega, ya que ésta se basa en evidencias que podemos encontrar en las dos grandes fuentes que mencionamos anteriormente, el libro de la naturaleza y también las Escrituras. Para un panorama más amplio acerca de la existencia de Dios, es necesario hablar de tres elementos importantes. El primero, sus nombres. El nombre representa el carácter. Dios se manifestaba a su pueblo de acuerdo a las necesidades que éstos tenían. Por ejemplo, se presentaba como Elohim, el Dios fuerte. También se presentaba como Adonai, el Dios que gobierna. Y también se presentaba como El Shaddai, el Dios todopoderoso. El segundo elemento son sus actividades. Él es el creador, según Génesis capítulo 1 y 2. Él es también el sustentador, según Hebreos capítulo 1, verso 3. Pero también es el redentor y salvador, según 2 de Corintios 5, 19. Ahora hablemos de sus atributos. Dios posee atributos comunicables. Entre estos podemos mencionar el amor, la justicia, el perdón, la santidad y la verdad. Pero también posee atributos incomunicables, sobre los cuales podemos mencionar su omnisapiencia, su omnipresencia y también su eternidad. Efesios 4:6 declara que existe un solo Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con Jesús y el Espíritu Santo? Ellos poseen una relación de amor, práctica y propósito. En esto radica la dinámica de la deidad. Ellos están profundamente interesados en tu salvación. Y si deseas seguir descubriendo más acerca de ese maravilloso Dios, te invitamos a que sigas descubriendo junto a nosotros estas grandes verdades bíblicas, porque en esto creemos. Continuamos en nuestro programa y siempre nos impacta la capacidad de síntesis del Pastor Vázquez. ¿Qué le pareció? Maravilloso, de verdad que lo que tú dijiste al inicio de la cápsula es la capacidad de sintetizar lo que nosotros hacemos en una hora, Jorge. Sí. Así que bueno, espero que hayan anotado y sigan anotando. Y yo retomo el tema con usted, pastor, acerca de este concepto de un Dios, un único Dios manifestado en una pluralidad, en varias personas, para decirlo de manera más sencilla, ¿no? 3 para ser exactos, ya lo miramos, pero solo hemos leído un versículo y me parece que quizás el Nuevo Testamento nos pueda dar más, donde también en esa discusión que tuvimos con el invitado especial, el pastor Javier Hernández, ya nos hablaba de un evento muy interesante donde se manifiestan estas 3 personas de la deidad. Pastor, ¿podemos ir a la parada bíblica que nos enseña este evento? Claro que sí, Mateo capítulo 3, hermanos, amigos que están sintonizándonos en este programa, Mateo capítulo 3, podemos encontrar ahí en el versículo 13 en adelante, donde nos habla acerca del bautismo de Jesús, como mencionaba el pastor Hernández, ese acontecimiento maravilloso, ¿verdad? Y es el momento crucial también cuando nosotros, al imitar ese acto de nacer de nuevo a través del bautismo, podemos ver lo que sucede en la vida del ser humano y del cristiano. Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante nos habla acerca del bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: permítemelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jorge, si nosotros podemos imaginarnos esa escena,
el momento en el cual las tres personas de esa pluralidad se unen en uno solo. Sí. Jesús surge del agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre hablando desde los cielos. Y lo que más me gusta y que quisiera que dejáramos ese concepto en mente de las personas es que ellos no solamente conforman el concepto de Dios, pero no solamente es un concepto, realmente son uno en carácter. Los tres nos aman. Los tres quieren lo mismo para nosotros. Son uno en propósito. Digamos que, y sé que lo vamos a abordar también más adelante en alguna de las creencias de los adventistas del séptimo día, Dios justamente por eso me parece que creó la pluralidad en el matrimonio. Me parece que por ahí podemos relacionarlo. No vamos a profundizar hoy en ello porque es una creencia aparte, pero como la Biblia dice que son dos que llegarán a ser una sola carne. Y aunque son dos personas distintas, tienen un solo propósito. En un matrimonio sano, los dos trabajan y se convierten en un solo salario. Los dos tienen un solo propósito del bien de los hijos. Los dos tienen un solo propósito de proyectos en común. Usted sabe mejor que eso que yo, pastor, yo no estoy casado. Pero dentro de poco lo sabrás. Bueno, entonces, pero en este momento tengo el concepto teórico. Pero lo que quiero decir, pastor, es que aunque no es exactamente igual, pero creo que Dios nos regala esta figura, porque hemos estado llenando de figuras para que las personas lo entiendan mejor, para que la humanidad comprendamos que ellos tres, no es que Jesús nos quiere más o que el Padre nos quiere más, los tres nos quieren bendecir. A los tres les importamos. Por eso el bautismo es en nombre de los tres, porque los tres están activos en el plan de salvación. ¿Hay algún otro versículo que refuerce este concepto, pastor? Sí, podíamos agregar la gran comisión que Jesús le dejó a sus discípulos y que nos deja a nosotros. Sí. ¿Verdad? Une ahí todo el contexto, tanto lo del bautismo como la misión que tenemos como iglesia y como cristianos. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, si lo puedes leer te agradecería, Jorge. En Mateo capítulo 28 vemos esa gran comisión, como nosotros la llamamos, ¿verdad? Como cristianos, pero donde vemos el plan que Dios tiene para el ser humano. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión de Jesús se cumple, Jorge, de una manera especial en el rescate del ser humano para ser salvo. El propósito que Dios tenía para la humanidad era que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. En el plan de Dios no estaba que el hombre pecara. Claro. Pero cuando el hombre peca, no era el propósito, aunque estaba contemplado que el hombre pecaría, porque es un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía un plan de rescate. Claro. No esperando, ¿verdad?, de que con seguridad de que el hombre pudiera pecar por el libre albedrío que nos había dado. Y es ahí donde nosotros podemos ver cómo dentro de ese plan de salvación ahora juega un papel trascendental la deidad. Porque cuando Jesús viene a este mundo para rescatar a la humanidad, muere en la cruz, es sepultado en la tumba y resucita para dar la seguridad de la salvación, ahora viene y entra la tercera persona a jugar el papel fundamental en la salvación, que ahora está con nosotros, que es el Espíritu Santo. Eso le iba a comentar, que usted me corrige si estoy diciendo algo equivocado, pero me parece entender a la luz de la Biblia que en el Antiguo Testamento vemos más activo al Padre, ¿no? O sea, los tres están presentes en la creación en los momentos importantes y creo que en todo momento los tres están presentes. Así es. Pero el Antiguo Testamento nos revela un poco más las acciones del Padre. Los evangelios nos revelan a Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de este Dios triuno, ¿no? Y hay algunos colegas suyos, teólogos, que han sugerido que el libro de Hechos, que es después de que Jesús vivió 3 años y medio en esta tierra y que dijo, me voy, pero ahora les envío el Consolador,
algunos han dicho no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino, dicen algunos colegas suyos, deberían llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles y es el que comienza la predicación del Evangelio, el que está presente en las cartas de Pablo y el que hoy está con nosotros activamente. Entonces, los tres están peleando por la salvación a nuestro favor. Usted me dice, ¿estoy en lo correcto, pastor? Así es, Jorge. Es que a través de la Escritura vemos que el Señor se reveló al hombre. Recordamos a Abraham, cuando vinieron aquellos tres seres, el Señor se quedó con él hablando mientras los ángeles iban a Sodoma y Gomorra. Sí. Recordamos a los amigos de Daniel en el foso de los leones, cuando lo calientan 7 veces más. Meten a esos 3 jóvenes hebreos y el mismo rey Nabucodonosor da testimonio que vio que el cuarto ser era como el hijo de los dioses, ¿verdad? Vemos a un Jacob peleando antes del amanecer con el ángel de Jehová. Sí. Entonces, tal vez no lo describe tal cual como lo dice el Nuevo Testamento, pero el papel trascendental de Dios con el hombre siempre fue permanente desde la creación. De acuerdo. Realmente, pastor, es maravilloso y a manera de resumen, después de haber dado mucho tiempo clases a nivel de secundario, me he quedado con vicios de la docencia. Entonces, hay que resumir la clase. Hoy, mis queridos televidentes, hemos hablado de Dios, de la deidad. Y para esos muchachos que le preguntaron en la universidad y que dijeron, nunca había escuchado el concepto de la deidad es ese ser supremo que creó todas las cosas y que nosotros los cristianos creemos que se reveló en la Biblia. Amén. Y parte de esa revelación nos dice que aunque es un solo Dios, está compuesto por 3 personas. A lo cual Él en nuestro lenguaje nos ha hecho que le llamemos Padre, Hijo o Jesucristo y Espíritu Santo. Son 3 en uno, no es fácil de entender, pero lo que debes de entender es que los 3 quieren tu bien. Los 3 te quieren bendecir. Los 3 han estado peleando por tu salvación y los 3 quieren entrar en tu vida para hacerla mejor. Pastor, ¿qué más podemos agregar en el cierre de este estudio maravilloso? Tal vez solo para concluir este programa maravilloso, tan solo invitarte a conocer a ese Dios a través del estudio de la palabra. Si tú inicias desde el libro del Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es la forma como se revela ese Dios para poder, como dijo hace un instante el hermano Jorge, alcanzar como seres humanos la salvación. Yo quiero invitarte en este momento a que puedas cerrar tus ojos en este instante y podamos orar para poder cerrar este programa y poder así pedir al Señor que se siga revelando a través de su sagrado libro. Oremos. Señor y Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado en este programa de poder compartir algunos pensamientos bíblicos que nos revelan lo que significa la deidad para nosotros. Y cómo tú nos muestras a través de cada uno de esos pasajes la forma como te has revelado y te muestras para que como seres humanos entendamos el plan de redención que tienes para la humanidad. Permite a los amigos que hoy nos escuchan, que hoy nos observan, que puedan llegar a comprenderte y conocerte cada día más cuando abran este sagrado libro y que estén dispuestos a aprender más acerca de tu infinito amor. Acompáñanos, quédate con nosotros y que en el próximo programa sigamos aprendiendo más acerca de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, por permitirnos acompañarles en esta hora de estudio de la Biblia. Les esperamos en una próxima edición de tu programa En Esto Creemos.